Olivera es el expresidente de Colpensiones y también vicerrector de la Universidad Nacional y está conectado a esta hora con nosotros aquí en Cambio de Tema. Él es una de las personas que pues más conoce de estos temas pensionales en Colombia y nos va a ayudar a entender un poco lo que se ha aprobado ya allí en el legislativo. Doctor Olivera, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, no sé si usted de pronto tiene un resumen claro sobre esos artículos que son bien determinantes en esta reforma pensional y que ya pues fueron aprobados. Claro que sí, Paola. Primero, muchas gracias por la invitación. Es vicerrector de la universidad, solo para corregir, de los Andes. Ay, ¿yo qué dije? La Nacional, pero está bien. Perdón, sí, estaba confundida. Estábamos hablando con el de la Javeriana, también hemos hablado de la Nacional, pero no, usted es los Andes, claro que sí. No, muchas gracias. Sobre todo por no quitarle el puesto a alguien que está ya de vicerrector. No es mi intención. Muchas gracias por la invitación. De acuerdo, digamos, la reforma pensional va avanzando y hoy se cerraría el segundo de los 4 debates. Ya habría pasado, si se cierra hoy, por la Comisión Séptima del Senado y por la plenaria del Senado pasaría a la Cámara, donde todavía faltarían los 2 debates. ¿Qué cuestiones han pasado importantes? A mí una cuestión que me preocupa mucho es el corte entre lo que se cotiza en Colpensiones y lo que se cotiza en los fondos privados. Ese corte, en la campaña el presidente Petro había dicho que eran 4 salarios mínimos, que son casi todos los trabajadores de Colombia, es decir, si son 4, pues los fondos privados casi que dejarían de existir. En la propuesta propusieron 3 y en el último acuerdo que hicieron en el Senado son 2,3 salarios mínimos. Eso me preocupa mucho. La razón por la cual me preocupa mucho es porque son 2 razones grandes. Una, porque cada peso que se cotiza en Colpensiones es una deuda futura. Es decir, hoy entra la plata, pero en unos años será una deuda. ¿Por qué razón? Porque en Colpensiones las pensiones se cotizan basadas en el promedio salarial de las personas de los últimos 10 años, no en lo ahorrado. Y en general lo ahorrado no alcanza para pagar la pensión. Antes, cuando nacieron este tipo de sistemas que se llaman, el régimen de prima media en Colombia se llaman sistemas de reparto. Esos sistemas fueron creados porque una gran masa de trabajadores guardaba parte de su salario como ahorro para la vejez, pero esa plata se coge e inmediatamente se paga las pensiones de los adultos mayores. Entonces, una transferencia intergeneracional entre los trabajadores y los adultos mayores. Más que antes había mucho más trabajadores, mucho más jóvenes, la población está envejeciendo y además con el problema de la informalidad colombiana, pues hoy lo que se cotiza en Colpensiones no alcanza para pagar las pensiones. Entonces hoy cotiza a alguien, pero en su momento pues era una deuda. Y como no hay esas reservas, porque no hay una masa de trabajadores grande, pues esa plata se pone en nuestros impuestos, del presupuesto general de la nación. Entonces, mientras más alto sea ese umbral, como decía, están 4, 3, ya van en 2,3, pero de todas maneras 2,3 es muy alto y eso va a generar una deuda futura. Puede que a nosotros no nos toque, pero a nuestros hijos o a nuestros nietos sí. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque una reforma pensional no se hace cada 4 años, se hace cada 30 o 40 años. Entonces, ese es el primer punto, la deuda financiera que se está generando. El segundo la otra razón por la cual me parece importante es que en Colpensiones todas las pensiones tienen subsidios, pero la de 2 salarios tiene más que la de 1, la de 3 más que la de 2, la de 4 más que la de 3. ¿Me explico? Es proporcional. Regresivo, pero regresivo se le da más subsidio a las personas que más capacidad de ahorro tienen. Acá la de 2 tiene más que la de 1, entonces va a haber alguien que de todas maneras va a recibir más subsidio que una persona que tiene un ingreso menor. Esto también es importante. Entonces, y por otro lado, digamos, en el 2,3, el 85-90% de los trabajadores en Colombia realmente ganan eso. Entonces, la participación del sector privado, no por defenderlo, pero la participación del sector privado queda muy chiquita. Y yo creo que la mejor combinación que se puede hacer es una distribución justa entre Estado, Colpensiones y mercado, los fondos privados, para ayudar sobre todo a la sostenibilidad financiera. Y esto es un tema que, es decir, creo que tiene que seguirse discutiendo y ojalá se pueda bajar. Estaba la propuesta alternativa de la senadora, liderada por la senadora Norma Hurtado, que decía 1,5. Y de hecho yo cuando era viceministro hace 10 años,
con el ministro Rafael Pardo, propusimos esta misma reforma de pilares, pero cortando en un salario mínimo. Yo creo que esa discusión todavía debe darse. Ese es uno de los puntos que yo creo toca seguir discutiendo, el más grande, digamos. Sí, sobre ese punto también, doctor Olivera, pues lo que preocupa específicamente sobre el umbral es que pues a futuro también la población pues va a seguir envejeciendo, pero en cambio no se están aumentando los índices de natalidad. Entonces prácticamente pues quién sería el que sostiene pues la pirámide y el tema de las pensiones en Colombia si no hay jóvenes que pues participen en esos aportes. Exacto, de acuerdo. Por eso le decía yo, puede que a nosotros esa deuda no nos llegue, porque cada peso que entra en la pensión es una deuda porque toca poner el subsidio, pero a nuestros hijos sí les puede llegar y a nuestros nietos les puede llegar. Hay dos cálculos, uno de un grupo de actuarios de la Universidad Nacional que hacen el cálculo hasta el 2053 y el otro es el del comité que apoya la regla fiscal, un comité independiente que dice que los recursos van a ser suficientes hasta el 2070. Y uno dice, bueno, 2070 está lejos, pero es que una reforma pensional no se hace con mucha frecuencia y como ya lo vivimos acá, es un tema político muy difícil. Entonces yo creo que toca buscar seguir discutiendo. Desde mi punto de vista, mi recomendación sería bajar un poco más ese 2,3 para hacerla más sostenible aún. Sí, bueno, digamos que ese umbral ya fue aprobado en el Senado y seguramente pues será sometido también a discusión cuando llegue el proyecto a la Cámara de Representantes. Digamos que ahí habría como otra oportunidad para discutir ese punto específico, pero sobre eso quiero preguntarle también a otro de nuestros invitados que se conecta a esta hora y es Andrés Felipe Izquierdo, vocero de Integral Soluciones Pensionales. Andrés Felipe, ustedes desde esta firma ese umbral que se aprobó por parte del Senado. Primero que todo, ¿cómo estás? Primero que todo para ti y para todo el equipo de Cambio, un saludo muy especial, también al doctor Mauricio Olivera, un saludo. Paola, yo tengo un problema con esta fijación del umbral, y es que encuentro que la veo pues como una cifra arbitraria. Como bien dice Mauricio, pues había una ponencia bastante razonable de la senadora Norma Hurtado para fijar el umbral en 1.5 salarios mínimos. Esa era una ponencia que se había venido estudiando, tenía el debido soporte actuarial, técnico, de por qué debía ser 1.5 y cómo podía afectar a largo plazo la sostenibilidad o no del sistema pensional. De un momento a otro en un almuerzo cambió la cifra, subió a 2.3, pero hoy, después de que ya fue aprobado la semana pasada por el Senado de la República, los colombianos no conocemos ningún estudio o ningún cálculo actuarial que nos explique ese punto 3 de dónde sale, porque al momento me parece una cifra arbitraria. Bien decían en algunas redes sociales que parecía ser el que jugaron al promedio entre 3 y 1.5 y les dio 2.25 y aproximaron a 2.3, y esto no se puede hacer así. Mauricio tiene razón, las reformas pensionales no se hacen cada 3, cada 4 años, deben ser pensadas a largo plazo. En el camino se harán ajustes según las tendencias demográficas, macroeconómicas del país y demás, pero uno no puede fijar un umbral de estos con todo lo que significa e implica a partir de una cifra sacada del sombrero. Yo quisiera que, seguramente hoy la reforma sea aprobada en el Senado, pasará a Cámara, pues sí sería bueno que en este tiempo entre el debate en Senado y Cámara, si nos presentaran los estudios sobre los cuales determinen por qué 2.3 es más favorable que 1.5 y cómo impacta en la sostenibilidad del fondo de ahorro y el propio sistema a largo plazo. Yo creo que en Cámara habrá la posibilidad de discutirlo, digamos, la posición del umbral, pero también puede pasar que la Cámara vuelva y lo suba a 3. Entonces ahí tendremos que preguntarnos hasta qué punto estará vigente el acuerdo político en caso tal que en la Cámara suba el umbral, y ahí qué podría pasar con la reforma. Entonces todavía queda mucho por discutir a propósito. Sí. Andrés, creo que sí escuché y retorno ya. El profesor Olivera pues advertía que si esto pues permanece así podría generar que se empiecen a marchitar los fondos privados, el sector privado. ¿Usted también cree que eso puede pasar?
Sí, claro, es que ¿qué es lo que pasa? Si nosotros cambiamos el parámetro del umbral, eso va a repercutir necesariamente tanto en la sostenibilidad del fondo de ahorro como en la propia sostenibilidad de las administradoras de fondos de pensiones y las reservas que hoy se han acumulado. Uno puede tener reservas, uno puede tener reparos sobre lo cómo ha sido la administración del régimen de ahorro individual, los costos de la misma, la suficiencia de eso en razón de los afiliados que tiene. Pues lo cierto es que ahí tenemos 400 billones de pesos los colombianos que han sido producto del trabajo y las cotizaciones de los empleados, de los trabajadores en el país, y eso se debe cuidar y eso se debe preservar. ¿Qué es lo que pasa? Entre más bajito sea el umbral, pues menor será la carga fiscal a futuro de la nación sobre las personas que queden en el componente de prima media que administraría Colpensiones. Ahora bien, si lo subimos mucho, pues la sostenibilidad financiera del sistema se nos va a correr y a mayor plazo será más alta la carga fiscal sobre el sistema, y eso al final lo vamos a tener que pagar vía impuestos. Aquí yo quiero dejar un mensaje claro, y es que en pensiones, si usted no está dispuesto a subir la tasa de aporte, tiene que subir los impuestos para pagar las pensiones. Eso es así. Más aún si nos ponemos a mirar cuáles son las tendencias demográficas del país. Todos los años el DANE nos dice, nos estamos envejeciendo, están naciendo cada vez menos bebés, y la cifra de hace 1 o 2 semanas del DANE ya empieza a asustar. O sea, el cambio demográfico nos llegó, y la reforma pensional y el umbral no se compadecen de ese cambio en la tendencia demográfica. Yo creo que eso tiene que tenerse sí o sí en cuenta para que esto sea sostenible en el largo tiempo. Sí, profesor Olivera, hay una preocupación que se ha dado a conocer durante las últimas horas, este fin de semana, por parte del medio de comunicación Bloomberg. Ellos pues publicaron un artículo en donde advierten de un mico o un posible mico que se habría incluido en la reforma pensional. Estamos hablando del artículo 49, o de una proposición mejor que pues pasó el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, y que ahí ya ustedes la están viendo también en la pantalla. Pues tiene un parágrafo transitorio que pues es lo que consideran nuestros colegas de Bloomberg como un mico que podría beneficiar a los fondos privados de pensión, justamente como estamos hablando que los fondos pues no van a recibir todos esos flujos que tienen en este momento, porque eso pasaría a Colpensiones. Entonces ellos pues habrían logrado que se les incluya esta comisión de 0,7%. Dice el parágrafo, lo leo rápidamente a ver si ustedes como expertos nos pueden ayudar a entenderlo y si consideran que es o no un mico. Con ocasión al manejo temporal de los recursos de los afiliados que a partir de la entrada en vigor de esta ley integren el pilar contributivo en su componente de prima media, conforme a lo estipulado en el literal o del artículo 19 de la presente ley, las sociedades administradoras de fondos de pensiones descontarán a título de comisión de administración máximo el 0,7% sobre la totalidad de los activos bajo administración y hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez. Aquí, pues, profesor Olivera, no sé si usted nos puede ayudar a entender esto, cómo funciona hoy, cómo funciona el tema de las comisiones que hoy en día cobran los fondos, y si esta comisión, pues, es que se está creando acá, ¿es para reemplazar esa que ya existe o es una adicional, es una nueva? No sé usted cómo ha entendido este parágrafo que se incluyó, que pues se dice que es un mico porque se incluyó medio escondido, en medio de la pelea que vimos la semana pasada entre la senadora Paloma Valencia y otras personas de la oposición que estaban discutiendo, y luego aprobaron un bloque de artículos y ¡pum!, quedó esto. De acuerdo. Yo creo que ahí falta todavía mucha claridad en lo que están haciendo, y eso deberíamos exigírselo tanto al Congreso como a los fondos privados, porque esta es una proposición de varias. Hay otra proposición que dice que seguirían los fondos cobrando la comisión de hasta 1,5%, que es la que cobran ahora, sobre lo ahorrado, y una de hasta 1,7%, 1,0%, o sea, 1% por desempeño, que sería adicional. Luego aparece este 0,7, que parece ser, pero tú lo mostraste ahí, Paola, como una proposición, y la verdad no tengo claro si fue aceptado o no. Luego, sí, ya está aprobado. Okay. Fue aprobado en un bloque de artículos.
entonces es el 0,7. Luego aparece la explicación de Asofondos diciendo que en realidad no es una nueva, sino que como no le van a llegar tantos recursos, eso fue lo que yo entendí, como no le vayan a llegar tantos recursos de las cotizaciones, porque gran parte se va a ir a Colpensiones, todos los 3 salarios mínimos o 2,3 se van a ir a Colpensiones, entonces es como una compensación por lo que no recibirían, pero no es una nueva comisión. Me parece que esto es absurdo y deberían seguir recibiendo comisión pues por el ahorro que tengan, no por todo lo demás que no van a tener. Yo creo que ese tema, es decir, yo creo que en general, más allá de la discusión grande de dónde está el umbral, en el desempeño de los fondos privados, que yo insisto, tienen que existir. Es decir, es necesario que estén los fondos privados, pero debería haber una revisión mucho más profunda de su desempeño y de los incentivos que tienen. Parece que las comisiones terminan siendo muy altas. En Chile hay 7 fondos de pensiones, para poner una comparación, 7 fondos de pensiones, los datos del 2023, año pasado, y ellos compiten por los afiliados, se mueven en parte por la comisión, es decir, los afiliados dicen acá me cobran menos, me voy para allá, porque hay información transparente, porque se muestra acá, más allá de un boletín de la Superintendencia Financiera. Yo no creo que los colombianos tengan claro cuáles son las comisiones. En Chile las comisiones variaron entre el 0,49% y el 1,44% el año pasado. Acá está la de 1,5%. Y esta entonces, que más o menos sería como una compensación por lo que no reciben. Creo que esto toca revisarlo muy bien. No tengo muy claro el origen de la proposición, el origen del artículo, pero es necesario revisarlo y sobre todo con transparencia, porque digamos, necesitamos un buen sistema, necesitamos un sistema en que los colombianos confiemos. Y toda esta polarización que se ha dado a través de la reforma pensional, una parte diciendo es que los fondos son ladrones y nos van a robar, y por otro lado, otra parte diciendo es que el Estado es ladrón y nos va a robar, no permite tener una discusión seria y bien argumentada, y creo que eso es absolutamente necesario, así que ahí sí se necesita mucha más transparencia. Sí, claro que sí, por supuesto, y por eso no deberían pues aprobar estos artículos en bloque con otros, sino pues abrirlos a la discusión para que todos lo puedan entender, porque pues en caso de que aquí se esté cobrando una comisión adicional, pues usted ya ha dicho, profesor Olivera, que pues a sus fondos ha aclarado que no, pero si es así, entonces esto cómo puede impactar a los ahorradores. Andrés Felipe, ustedes desde Integral Soluciones Pensionales, ¿cómo vieron ese artículo? ¿Cómo lo entienden? Bueno, Paola, yo antes de darte mi concepto, porque tengo una interpretación diferente, yo comparto plenamente lo que dice Mauricio. Toca quitarle un poco la carga ideológica a este debate, porque en el ir y venir de un lado y del otro, en la mitad se están quedando cosas que son muy delicadas, que faltan ese principio de transparencia que bien resalta Mauricio y que es necesario para que podamos construir el mejor sistema posible dentro de las limitaciones del país y el propio debate legislativo. ¿Qué es lo que dice la proposición del senador Gustavo Moreno? Que retomo también a Mauricio. Mauricio Delgado, es cierto, dice algo cierto. ¿Cómo podemos retribuir o cómo podemos compensar el trabajo de las AFP por el saldo con el que se queda? Entonces, yo creo que el debate es legítimo. Yo creo que el debate es válido. Nadie puede pretender que las AFP trabajen gratis. Eso no existe, eso no va a pasar. Pero tenemos que hacerlo bien. Lo que propuso, porque ya fue aprobada esa proposición del senador Gustavo Moreno, es que sobre el saldo que haya quedado o que quede en manos de las AFP, estas puedan cobrar máximo un 0,7% a modo de comisión por administración de esos datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que sale en el artículo de Bloomberg el fin de semana es, ellos van a quedar más o menos con los 400 billones que tienen hoy, ergo las comisiones serían de casi 3 billones de pesos al año. Hoy a esos fondos, pues, hace unos cálculos y dice, esto no es tan así, a los 400 billones de pesos usted les tiene que descontar 40 billones que administra la subcuenta del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, 48 billones que administra el fondo del retiro programado, que es por medio del cual se pagan las pensiones de los fondos privados, y tiene que descontarle el saldo de las personas que en virtud de la transición, del régimen de transición, terminen trasladándose a Colpensiones. Ese es un análisis válido, ¿cierto?
ahí Asofondos tiene la razón. Sí hay una plata, pero parte de esa plata, sobre esa plata no se cobraría esa comisión, entonces sería menos. ¿Qué nos dijo Asofondos? ¿Qué nos dice pues a los colombianos Asofondos hoy? Pesos más, pesos menos, los 400 billones pasarían a ser la mitad en virtud de los descuentos que hay que hacer por régimen de transición, fondo de garantía de pensión mínima y el retiro programado. Entonces quedan 200 billones. Si usted cambia eso, pues ya no serían 3 billones de comisión por año, sino 1.5. ¿Cuál es mi punto? Más allá de si es 1.5 o 3 billones de pesos, a nosotros nos da 2 billones en la firma en Integral Soluciones Pensionales. ¿Por qué? Porque la transición no se va a aplicar a todos. No todo el mundo, la gente puede caer en la transición, pero no necesariamente consolidará los derechos del régimen de transición. Entonces a nosotros nos da que las comisiones serían de 2 billones de pesos más o menos para las AFP. Pero independiente del monto, 1, 2, 3 billones de pesos, aquí lo cierto es, vamos a permitir en el marco de este debate de la reforma pensional que esa plata que quede en las AFP, que ya pagaron comisión de entrada cuando el trabajador lo cotizó, paguen una doble comisión. Yo creo que eso de entrada empieza a ser inconstitucional, digamos, visto desde mi punto de vista jurídico. ¿Por qué? Sería una doble comisión. Ese aporte ya se le descontó el aporte de entrada. Entonces, Permítame lo interrumpo ahí, Andrés. Cuando una persona todos los meses hace su aporte, ¿se le descuenta un porcentaje que va a pagar comisión al fondo que lo está administrando? Claro, cuando tú haces la cotización al sistema de pensiones es el 16% del salario. De ese máximo el 3% se descuenta para comisión y el seguro previsional, que es el que cubre el riesgo de pensiones de invalidez y de sobrevivencia. La comisión puede estar entre el 0.6, el 1.3 hasta el 2% según la AFP y el riesgo actuarial que tengan sus afiliados. ¿Listo? Entonces, esos aportes, esos 400 billones son la suma de todos los aportes que han hecho los trabajadores afiliados al régimen de ahorro individual a lo largo de los últimos 30 años. O sea, esos aportes ya pagaron una comisión de entrada. Cobrar por derecha una comisión sobre el saldo ya acumulado para mí constituye una doble comisión. Y al ser una doble comisión, desde mi saber y entender, pero obviamente solo es una posición, podría ser inconstitucional, porque no hay ninguna ley que hoy nos permita que esos aportes paguen comisión de entrada y además de administración. Entonces, pero ahí entra un debate muy interesante, lo que dice Mauricio, pues tampoco podemos esperar que las AFP trabajen gratis, habrá que retribuirlas. ¿Qué proponemos nosotros? Que se retribuya la gestión a partir de ese saldo y sobre lo que ellos empiecen a administrar y generar por utilidades de aquí o de la vigencia de la reforma hacia adelante. Y ese puede ser un primer paso para alinear los intereses de la administradora y de los afiliados, que es el principal choque que tienen, y por eso muchos se quejan de comisiones altas que van más allá de la del 3% de entrada y se quejan, por supuesto, de las bajas pensiones. Entonces, este artículo sí es definitivamente un mico, no tiene ningún sentido como está planteado y lo que tú decías, Paola, esto es consecuencia del problema de las votaciones en bloque, que no es nuevo, esto es de toda la vida en el Congreso, pues estas votaciones en bloque tienen este problema, eso tiene que ser corregido en la Cámara. Pero ahí hay otro punto, Andrés, y es que ya está definido en lo que se ha aprobado de la reforma, se lo estoy preguntando, no lo estoy diciendo yo, ya está definido que esos 200 billones de los 400 que pues hoy suman el ahorro que todos los colombianos que estamos en los fondos pues tenemos, van a quedarse en manos de los fondos, porque eso también no era un punto de discusión de qué iba a pasar con esa plata, incluso pues se había pensado que o eso fue lo que generó en su momento la polémica de la supuesta expropiación y demás. ¿Esa plata se va a quedar en manos de los fondos, la van a seguir administrando ellos, o esta plata corresponde a los que se quedan en los fondos? No, una parte de la plata va a quedar en las AFP. Yo creo que también toca ya dejar este mito de la confiscación y la expropiación, porque no hay tal. Eso no hay tal. Está bien que hayan voces críticas frente a la reforma, frente al umbral, pero de ahí hablar de expropiación, yo creo que eso es un lugar común que, digamos, está diseñado para generar indignación, pero no para generar un debate serio. Eso es lo primero. Lo segundo, las AFP van a seguir administrando los saldos que tengan de las personas que digamos, ya tienen una cuenta de ahorro individual, más las personas que empiecen a tener una cuenta de ahorro individual porque no han empezado a cotizar. O sea, y ahí también estoy de acuerdo con Mauricio, esto no se trata de eliminar o sacar de la ecuación a las AFP. Además le pongo un ejemplo muy sencillo, te quita las AFP y no corrige los problemas graves del sistema. Entonces no es de quitar las AFP, obviamente ellas van a seguir manejando una plata, no los 400 billones que tienen ahorita, porque por concepto de los
traslados del régimen de transición, por ejemplo, lo que se tiene que trasladar al fondo de ahorro y demás, pues van a perder una parte de esa plata, pero no es que toda vaya a pasar a hoy el Banco de la República, que es el que administraría eso, sobre el cual creo yo también es una propuesta que tiene algunos visos de inconstitucionalidad y un posible conflicto de interés. Sí, profesor Mauricio Olivera, usted pues ha respondido justamente al trino que puso el vicepresidente de Asofondos, Daniel Wills, refiriéndose a este artículo que sacó Bloomberg, en donde se advierte por este mico, y él dice, después de revisar con cuidado lo aprobado en el Senado, tengo que decir con contundencia que este titular es engañoso y tiene información incorrecta. Asofondos emitirá un comunicado, en efecto, pues ya lo hizo, pero dice al final, si buscan bonanza de comisiones, miren hacia Colpensiones, allá sí habrá bonanza. Usted le está pidiendo al doctor Wills que pues no lleve la discusión a la polarización y que busque los malos en otro lado. ¿Cuáles son esos malos que hay que buscar en otro lado? Y usted se refiere, me imagino, a que no diga el señor Wills pues que la bonanza va a estar en Colpensiones. Sí, de acuerdo, Paola. Digamos que yo lo he dicho en varios trinos y en varias de mis intervenciones, la reforma pensional desafortunadamente se polarizó. Entonces, para ponerlo tal vez coloquialmente, pero recoge muchas de las cosas de que se han discutido. Entonces, por un lado, dejarle a los fondos privados es que son perdón, lo pongo coloquialmente nuevamente, unos banqueros ladrones. Entonces, ¿por qué le dejamos la plata a esos banqueros ladrones? ¿No? Y por otro lado, pasarse la Colpensiones es que son unos políticos ladrones. Y eso no nos permite a nosotros llegar a un acuerdo como sociedad basado en la técnica y en la evidencia. Y para mí la evidencia es que debe existir un sistema de pilares, que es lo que existe en la mayoría de los países del mundo. De hecho, nosotros somos un país rarísimo, que los pusimos a competir. Eso no ha pasado en el mundo. Nosotros en los 90 creamos un sistema muy raro que no nos ha funcionado. Y por eso los pilares son tan importantes. Lo que yo le decía a Daniel es, porque Daniel dice, nosotros somos buenos, allá en Colpensiones son los malos, miren las comisiones de Colpensiones. Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado y tiene unos gastos de funcionamiento. No tiene una comisión, es decir, no funciona de la misma manera, ¿me explico? Y de hecho, por lo menos en mi época, cuando yo fui presidente de Colpensiones y salí de Colpensiones, dado que éramos eficientes con los gastos de funcionamiento, la plata que quedaba se usaba para pagar beneficios económicos periódicos, para no cobrársela al presupuesto general de la nación. Entonces, obviamente tiene que haber transparencia desde Colpensiones y desde el Estado mismo, pero básicamente yo lo que yo le sugería a Daniel es que pues que no empezar a decir acá somos buenos y los otros son los malos, porque si no seguimos en la misma discusión que no nos lleva a ninguna parte. Y es una discusión más macro de lo que, más allá de lo que está pasando en la reforma ahora, nosotros estamos con una tendencia demográfica en el mundo, que es el envejecimiento poblacional. Y a mí me parece que pensar que el Estado no puede estar en el envejecimiento poblacional, que solo puede ser el mercado, porque es que el Estado no da, me parece una posición demasiado extrema y demasiado irresponsable. De hecho, si ustedes, comparaciones internacionales, estaba viendo los datos del gasto en España en pensiones, que tiene casi la misma población de Colombia, en España se gasta el 12,7% del Producto Interno Bruto en pensiones. Si vamos a países más, digamos, donde se gasta más, como Grecia, es más del 15%, Francia es el 14%. En América Latina, si en cifras de América Latina, en América Latina se gasta el promedio, datos de 2017, porque en América Latina es muy difícil conseguir los datos, se gasta el 3,6% en promedio. Los países, ustedes saben que América Latina es la región más desigual del mundo. Los países que son más igualitarios, que son Uruguay y Costa Rica, gastan el 9% y el 6%. Es decir, gastan mucho más. Nosotros gastamos el 4,5%, pero para Colpensiones solo va el 1,5%. Entonces, esta discusión es decir, no quiero decir que no sea un reto financiero, pero quisiera poner algo de técnica y algo de comparación para decir, la discusión tiene que buscar lo mejor entre el pilar de prima media y lo mejor entre el pilar de ahorro individual. Y yo creo que es
hacia allá donde debe tender, en vez de esta polarización de que nosotros somos buenos, ustedes son malos, o al revés, porque lo que ha hecho es satanizar esta discusión políticamente. Yo creo que eso no es valioso. Ahora, lo que dice Daniel en el trino es un poco lo que decía Andrés, es decir, ya tienen la comisión de entrada y ahora por administrar esto es el 0,7, pero lo que él dice es que eso compensa lo que no reciben ahora. Yo digo, no, es decir, esto es una comisión adicional desde mi punto de vista. Y creo que deberían ser claros con eso. Y si están en la línea de lo que dice Andrés, que es básicamente, pues sí, pero toca pagarles algo porque administren eso. Ahora, pues la otra opción, obviamente, que es más difícil, entonces no administren y entréguenle al Estado. Y ahí sí sería peor, ¿me explico? Entonces, eso toca bien, pero pues con transparencia. Bueno, no, pues ahí está esa discusión. Quisiera pues quedarme más tiempo con ustedes porque hay muchos puntos más de esta reforma pensional que hay que analizar. Ya lo decía Andrés también, el tema de los recursos que se van a ir al Banco de la República, pero también hay otros artículos pues que siguen generando bastante polémica, además porque también la idea de los medios de comunicación es siempre hacer pedagogía para que la gente entienda. Esto no es un tema político, sino que debe ser pedagógico para que todo el mundo sepa qué es lo que van a aprobar, porque al final pues a todos nos interesa la reforma pensional y cómo salga del Congreso de la República. Seguramente nosotros en Cambio Colombia.com seguiremos pues informándoles y explicando, tratando de explicar con expertos como el profesor Olivera y también como Andrés Izquierdo pues lo que siga pasando con este proyecto y lo que finalmente pues termine siendo aprobado. Muchísimas gracias a los dos por haber participado acá y vamos a estar muy pendientes hoy también en el debate del Congreso de la República de esta reforma. Andrés, muchas gracias, profesor Olivera. Muchas gracias.